Y ya estamos con una gran amiga, la doctora Mónica Napoli. Ella es toxicóloga del Hospital Santoyani. El tema que va a hablar, bueno, toda esta semana se estuvo hablando y se seguirá hablando, ¿no es cierto?, acerca de la despenalización de la droga y de lo que pasa en Uruguay. Y bueno, hay gente que piensa que realmente acá tendríamos que despenalizarla también. Vamos a ver la opinión, vamos a escuchar la opinión de la toxicóloga que tenemos hoy en nuestro programa. ¿Qué tal, Mónica? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto tenerte y más, bueno, para tratar este tema que yo no sé, ¿no es cierto? Como madre, pienso que a mí no me gustaría que mis hijos se críen en un país, ¿no es cierto?, donde se puedan drogar, que eso está bien. Bueno, tenemos que empezar pensando qué está prohibido y qué no está prohibido. Ajá. Si la sociedad fuera justa, estaría prohibido lo que nos hace mal. Ajá. Pero no solamente está prohibido lo que nos hace mal. De hecho, la primera adicción en número, en causas de muerte y en estadística en nuestro país son por tabaco y alcohol. Y no por las sustancias que están prohibidas. Ajá. Entonces, podríamos pensar que la despenalización, y vamos a hablar de qué se trata la despenalización, no cambiaría mucho estadísticamente el número de adicciones y de muerte que hoy tenemos. Ni que hablar que las causas de muerte hoy en día en los menores de 30 años, la primera causa es por accidente de tránsito. Sí, totalmente. Estén o no alcoholizados. Entonces tendríamos que prohibir los vehículos. Esa sería una opción. La despenalización, digamos, hay varias etapas. Una es la despenalización. ¿Qué quiere decir? Que todo aquel que se ha encontrado con alguna sustancia, lo más común hoy en día, digamos, la droga prohibida mayormente usada es la marihuana. Entonces, si alguien se lo encuentra en la calle con tenencia de una sustancia, no el consumo no está penado, pero sí la tenencia, vamos a decirlo simplemente, un muchachito que está en una plaza con un porro en el bolsillo o se lo está por fumar, hoy en día nuestra ley todavía dice que debe ir preso. En realidad va a tener una causa penal. Vaya preso o no, eso va a depender también de la clase social a la que pertenezca, de cómo se muevan los abogados. Lo mínimo que le va a pasar es que va a tener una causa penal. O sea, que aunque no vaya preso, si quiere salir del país tiene que tener un permiso para hacer un montón de cosas. Va a estar judicializado hasta tanto esto se resuelva. Son más del 80% de las causas que tienen los juzgados federales, que es una ocupación de los juzgados bastante infeliz, si se me permite la palabra, sí, porque hay cosas mucho más importantes que deben tratar los juzgados federales. El paso siguiente a la despenalización, que no necesariamente es el paso siguiente, pero que se podría dar, es la legalización. Una cosa es, no penalizo al que tiene para su tenencia personal, pero sí mando preso y corro a todos los traficantes, digamos, exacto, a todo lo que siempre, en realidad también por una cuestión de estatus social y de abogados, salvan el hecho de estar presos y demás. El paso siguiente sería la legalización. La legalización sería como pasa con las gaseosas. Cualquiera puede ir a un kiosco, comprarlas, hay propaganda en la televisión y el consumo es libre. Pensando que muchas de las gaseosas, la llamada cola, también tienen una sustancia psicoactiva, que es la cafeína, y hay personas que son adictas a la cafeína. Digo, hay que tener claro que la despenalización no va a aumentar el consumo. Esto es como cuando fue la ley del divorcio, que entonces, claro, todos se divorciaban porque estaban esperando divorciarse. Sí. El argumento de los jóvenes es, en el caso de la marihuana, yo prefiero tener mi plantita en mi casa, libre de contaminantes, de agroquímicos y demás, yo la domino, no pasa nada. Bueno, yo siempre le digo lo mismo, la cicuta también es una planta. La plantita. La ley de la toxicología dice que todo es tóxico, aún el agua, dependientemente de la dosis. Uno puede intoxicarse por exceso de agua. Entonces, las plantas si tienen un efecto es porque tienen un principio activo y eso en altas dosis es tóxico. También tenemos que tener claro que aquel que consume esporádico y circunstancialmente no es un adicto. ¿Es social?
Lo de social a mí no me gusta. Esa palabra Social, claro, porque mucha gente dice, tengo ¿qué es consumo social de alcohol? Claro. Es cuando yo tomo, cuando estoy con otros y solo no tomo, pero puedo tomar en exceso. Social o no social no cambia nada. Lo que tenemos que pensar es que hay un usuario que consume esporádicamente y hay personas que tienen problema de adicción. El que tiene problema de adicción va a tomar alcohol en exceso, va a fumar marihuana en exceso, va a consumir... Claro, a mí me todo va a ser excesivo. Mónica, a mí me preocupa esas madres que aparecen por televisión diciendo quiero que me internen a mi hijo porque ya con el Paco no doy más. Entonces yo pienso, si están pidiendo esto, que no pueden porque, bueno, porque roban, porque matan, porque le pegan a la madre y encima no hay una ley que los contenga, es como que está desmadrada la situación. Es lo que yo humildemente pienso, ¿no? Bueno, sabés que en políticas sanitarias hay que darle prioridad a las enfermedades que son más comunes. El consumo de Paco implica en nuestro medio el 0.06%. ¿Sí? En el Hospital Santoyani, las personas que entran por algún consumo de cualquier sustancia, en un 60% son consumidores de alcohol. No alcoholistas crónicos, están consumiendo alcohol en el momento de un accidente o lo que fuera. Esto en primer lugar. Muchos de los enfermos que consumen Paco mueren o enferman de otras cosas, de dormir en la calle, de tener una vida, digamos, no saludable. Y el otro problema es que las familias muchas veces piden la internación porque no pueden con esto. Y la internación lo único que hace es internarlos. Cuando salen de la internación vuelven a ese medio. Hoy en día, con la nueva ley de salud mental vigente, no se puede internar compulsivamente a alguien que no quiera voluntariamente hacerlo. Antes, si los papás querían internar a un paciente que no quería hacer tratamiento, lo judicializaban. Esto es, iban a un juzgado, pedían una protección de persona, el paciente se internaba y si se escapaba del lugar donde estaba internado, era la policía lo que le iba a buscar a la casa. Sabemos que la represión nunca sirvió para evitar algún daño, si no la gente no mataría, no robaría, porque eso está prohibido. Lógico, y por ejemplo lo que está ocurriendo en Uruguay, ¿cómo lo ves? ¿Puede llegar a la Argentina? Uruguay siempre fue de avanzada en muchas leyes con respecto a nosotros, que es un control del consumo, un registro de los consumidores y una posible, eso va a ser lo futuro, venta en las farmacias de cannabinoides o de los principios activos. Creo que en Uruguay es posible hacer todo esto porque son muchas menos personas que nosotros, son menos del 10% de la población argentina. Entonces, vos podés tener un registro. ¿Cuántas personas van a comprar hasta determinada cantidad, que creo que es 30 gramos por mes, a una farmacia o a un kiosco donde se venda? Acá es mucho más difícil, por la extensión del país y la cantidad de personas que somos, tener un buen registro, porque alguien va a comprar una farmacia de Capital Federal, después se va de vacaciones a Mendoza y compra en Mendoza. Bueno, si tenemos un buen registro y podemos cruzar todos los datos, podría ser posible. En Uruguay es mucho más controlable porque son pocas personas y porque, bueno, vamos a ver cómo funciona lo del registro. En muchos lugares hay permisos para consumir, en muchos lugares hay lugares específicos, como pasa en Holanda, que hay lo que se llaman los coffee shops, donde uno puede ir a consumir. En esos lugares no se vende alcohol. Mirá qué paradoja. Pero uno puede ir a fumar marihuana o a comer un brownie con marihuana y un cafecito, pero no lo puede hacer en la calle, no lo puede hacer en otros lugares. Hacia el final del programa nos explicás si, por ejemplo, la persona que es adicta a alguna de estas sustancias termina indefectiblemente en el alcoholismo. Bueno, bárbaro. Vamos a un corte.